que es tiempo suficiente, ¿no? Este, listo. Pues empezamos, ¿les parece? ¿Sí? Ok. En cualquier momento, gracias. Si quieres empezar a grabar. Ya está listo. Gracias. Pues bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Hoy es día 8 de junio del 2023. Mi nombre es Benjamín Olivares y, pues vamos a dedicar media hora a repasar un tema y que ustedes identifiquen este tema en la dimensión para que les sea útil el tema de una metodología que se llama Solve. Esta metodología es una metodología de la Organización Internacional del Trabajo y voy a ir haciendo un poco de remembranza de este tema durante la plática y les voy a presentar algunas láminas que me parecen relevantes de todo el contexto de láminas que la metodología usa y algunas de mi creación. Voy a referenciarme directamente las que son de OIT, voy a referenciar porque me parece que es importante que ustedes identifiquen lo que presenta OIT y después mi opinión al respecto, ¿sí? Y así yo, pues poderles dar el valor agregado de la experiencia que tengo en la implementación de ello, ¿no? Entonces, voy a empezar a compartir pantalla en este momento. Compartir. Debe de estar en este momento compartiéndose. Sí. Y bueno, pues, claro, la pregunta que presento ahí supondría que cada quien diría, bueno, pues ¿qué es Solve? ¿Sí? Y eso no dice mucho. La verdad es que la gente no lo relaciona con algo en específico. Por lo tanto, entonces, voy a hacer referencia a lo que hoy te determinó para escoger la palabra Solve al inicio de este programa. Hoy eso ya lo ha olvidado un poco, ¿sí? Y al inicio de este programa se llamaba Alcohol y Drogas nada más, el programa. Y así estuvo muchos años. Pero vinieron una serie de temas emergentes, así como es el SIDA, la violencia, el estrés, el tabaco, y empezó a meter 5 variables. Y ahí empezó a nombrarlo como Solve. Posteriormente tuvo 9 variables y eso fue debido a los estudios que se hicieron para identificar algunos otros factores muy interesantes que tienen que ver con factores de riesgo psicosocial. Ahora, en realidad, ¿cuáles son las necesidades y por qué veo esto como una parte necesaria? En realidad, lo que estamos buscando es una metodología para que en las organizaciones, ¿sí?, se cumpla con la normativa de la Secretaría del Trabajo, pero que se creen las condiciones para ser mayormente productivo y en mejores condiciones de bienestar. Y esta cuestión de aplicar la norma no necesariamente crea mejores condiciones de bienestar, porque hay algunos vacíos muy importantes que ustedes van a poder, yo lo voy desde mi particular punto de vista, se los voy a dar y ustedes inmediatamente los van a ver. Bueno, este es pues, algún tema que parecería exagerado, pero pues, si ustedes recuerdan, en Estados Unidos, muy frecuentemente es el caso que aparece alguien en el trabajo y causa violencia de manera muy, muy grave a su jefe o a compañeros, y porque las armas de fuego pues son de fácil acceso allá. Y entonces hay venganzas muy importantes. Aparecen sobre todo ahora las cuestiones de colegios, pero esta parte de lo laboral se vuelve fundamental porque existe y de manera muy evidente está presentándose cada día más.
Y esta circunstancia, en México se ha reducido la difusión de estos casos. Sí, hay casos importantes que han llegado hasta que la gente se ha quitado la vida, ¿sí? Pero han quedado un poco en, ocultos para no generar pánico ni mala reputación en las organizaciones donde ha sucedido. Ahora, ¿qué pasa cuando no atendemos los factores de riesgo psicosocial? Pues miren, ahí les puse algunas de las cuestiones que he pensado que, que finalmente esto impacta, ¿no? Y pueden tomar la que quieran y evidentemente cualquiera que esté ahí tiene un impacto muy importante que, ojo, casi solamente el ausentismo, ¿sí? Y las enfermedades están claramente determinadas. En algún caso, fíjense, no sé, ni siquiera metí los accidentes, porque podría haber ahí por supuesto que influyen los factores de riesgo psicosocial, pero yo estoy metiendo los que no son tan obvios aquí. Y algunas cosas que son obvias, pero que no se incluyen y no se miden, es, por ejemplo, la indolencia, la apatía para no cumplir acuerdos y además no ejercer las acciones correctivas necesarias. Y esto es muy, muy frecuente. Ahora, cuando a pesar de tener algún sistema de salud y seguridad en el trabajo, se siguen presentando incidentes y accidentes, la organización tiene que pensar, y hay organizaciones que me dicen, es que ya aplicamos el cuestionario y ya hicimos algunas acciones para atender los factores de riesgo psicosocial, y pues no pasa nada, es más, yo creo que hasta estamos peor. Bueno, aquí el tema está en que habría que identificar algunas de las cuestiones y por eso puse 10 preguntas básicas, ¿sí? O sea, en fin, finalmente lo que nos interesa es no generar un sistema de salud y seguridad para que no haya accidentes, incidentes. Por supuesto que eso es evidente. Lo que hay que mejorar es las condiciones de bienestar y evidentemente los incidentes se van a reducir y los accidentes se buscarán eliminar. Y esa es una de las cuestiones como resultados, pero realmente la productividad y el bienestar se vuelven las partes fundamentales de todo esto. Y orientado así, entonces cambian las cosas porque tenemos que referenciarnos a indicadores, ¿sí? Y después esos indicadores que realmente haya congruencia con los hechos, porque a veces presentan indicadores que son incongruentes con lo que pues, supuestamente está pasando en recursos humanos. O recursos humanos no tienen los indicadores para justificar o para evidenciar lo que está sucediendo. Por ejemplo, en la 7 me parece relevante porque hay una cultura del silencio para evitar represalias en muchas organizaciones. Y entonces, pues esa cultura del silencio o de la simulación hace que todo se maneje por abajo del agua. Otra de las que es muy normal encontrar es la 8, cuando se privilegia la productividad por la seguridad y la salud del trabajo. ¿Y qué es esto? Bueno, pues no importa que estés enfermo, vente a trabajar. O sabes que, aunque no cumplas tu periodo de doctor y de tratamientos, tienes que estar. Por poner algún ejemplo, ¿no? Otros ya sería el más evidente, que es, sabes que no me importa, pero hay que acabar este trabajo y no importa que tengas o no el equipo o que las condiciones no sean las mejores, hay que hacerlo. O sea, no se suspende una operación riesgosa. Y otra que voy a hablar y que es altamente relevante es si los hábitos personales y el estilo de vida que tienen los colaboradores y la organización es estresante o no. Y el estilo de vida de la organización, que se forma parte de su cultura organizacional, habla muchísimo y se presenta muy frecuentemente en detalles desde la forma de llamar la atención o la forma de atender los compromisos y cuando se logran metas, dar o no reconocimiento, por poner un ejemplo. O cuando hay problemas, cómo se reprende o se retroalimenta al trabajador. O otra cosa que va más allá, cómo en su caso estoy atento a factores
que tendrían que ver con la salud del trabajador y, por ejemplo, el sueño. Y cuando a veces les pregunto a la gente si la gente de su organización sabe, el Departamento de Recursos Humanos, si hay vestigios de cansancio por sueño, específicamente el tema es que aquí se fue un poco la señal. Estelita está por ahí, no creo, ¿verdad? Estamos todavía aquí porque se fue la señal y me pareció importante recuperar esto. No, sí, se ve bien, Benjamín. Perfecto. Okay. Estás, falta más fase de presentación, pero sí te escuchamos y te vemos bien. De acuerdo. No sé si el punto de... Me alcanzaron a escuchar la parte donde existen hábitos personales y estilos de vida estresantes por parte de la organización. Creo que esa parte, ahí se me fue la señal, o no sé si a ustedes. ¿Sí? No, yo no te perdí, o sea, sí te escuché bien, pero lo puedes volver a repetir. Está ya. Raúl Sánchez también y Javier. Perfecto. Déjenme. ¿Están viendo la presentación completa? No, te falta ponerle en modo presentación. Ya, ok. Perfecto. Ahora sí ya se salió la presentación. Ahora sí ya está. Entonces, fíjense que, entonces voy a repetir esta parte de manera muy breve. Cuando los hábitos de la organización y los estilos personales no son compatibles, o hay estilos de la organización que generan tensión y es estresante. Pero la persona tiene mucho que ver porque en muchas ocasiones el tema de esta vida estresante tiene que ver, por ejemplo, con el sueño. Y la gente dice, estoy muy cansado, hay mucha carga de trabajo. Y tal vez no sea la carga de trabajo, sino que en realidad lo que está pasando es que la gente no está durmiendo bien. Tiene un estilo de vida personal que no le corresponde al nivel del esfuerzo que le requiere el trabajo. Ahora, cuando hablé hace rato de factores emergentes, estos factores emergentes ya hoy día ya no son tan emergentes, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Que ya está ampliamente definido que estos son temas fundamentales para el desarrollo de un bienestar en el trabajo. Lo que sí en realidad hoy no se toma en cuenta es el sedentarismo de los trabajos o la falta de descanso como tal, ¿sí? Y por lo tanto entonces hay ahí vacíos muy interesantes que vienen a complicar las cosas cuando se presentó la pandemia, donde el sedentarismo aumentó por causas naturales, pero finalmente no se ha retomado el nivel de actividad necesaria. Y de eso voy a hablar. Voy a hablar de este modelo, que es el modelo ecológico que maneja la OIT, y que me parece fundamental entenderlo, porque a final de cuentas hablamos de un modelo sistémico, ¿sí? ¿Y qué quiere decir que sea sistémico? Quiere decir que todos estos factores están vinculados. O sea, no puedes extraer a la persona de su familia, de su ámbito social ni de la organización, pero la organización también se vincula con la familia y, y evidentemente la comunidad o la sociedad como tal influye de manera directa en la organización, en la familia y en la persona. Y entonces lo que está sucediendo de cuestiones, voy a poner un caso sencillo. Y simplemente para la repercusión que se tiene
de lo que sucede en el exterior cuando en la productividad, cuando hay un factor que no se considera tan claro dentro de la organización. Voy a suponer que México juega fútbol contra algún país X y es el mundial. ¿Saben cuánta gente deja de producir en ese día y al día siguiente? ¿Y cuánto tiempo se pierde? Es un impacto brutal. Ahora, las organizaciones a veces no hacen esto para reconocerlo y aceptarlo y por lo tanto adaptarse a las condiciones de la comunidad o a las preferencias. Y dicen, no, no, aquí no vamos a hacer esto. Tal vez lo mejor sea aceptarlo y generar las condiciones pues para que la gente en 2 horas vea el partido de fútbol y no esté con el pendiente o en su celular o etcétera, etcétera, ¿no? Fingiendo que está trabajando y no lo está. Por supuesto que mucha gente va a decir, no, pues, ¿cómo vas a dejar de hacer esto? Pues sí, podría ser un aliciente para mucha gente y puede ser abierto para la gente que lo quiera hacer y la gente que no lo quiera hacer. Ahora, otro tema fundamental es que hoy sí ya se está atendiendo en algunas sociedades, es como el descanso después de la hora de la comida o de, de cierta parte que la gente requiere tener un receso para descansar. Y no necesariamente puede ser después de la comida. Pero eso he visto ya algunas adaptaciones de sillas que se vuelven cama, ¿sí? Y que en realidad te da el chance de estar 10 o 15 minutos descanso y recuperándote. Ahora, voy a traer a hacer un ejercicio muy sencillo de un índice de rotación, ¿sí? Que es muy común en México del 20%. Pocas empresas están en niveles de 5%, etcétera. México en realidad anda a niveles del 17% en la OCDE. Y suponiendo una empresa de 50 colaboradores y un salario promedio mensual de 8,000 al mes de toda la empresa, Gallup dice que el costo de rotación de cada puesto es del 150%. Esto significaría que al mes no tener a esa gente te resulta en 12,000 pesos, ¿sí? Ahora vamos a suponer que los factores de riesgo psicosocial tienen que ver en un rango muy bajo, ¿sí? O sea, y voy a suponer que es porque el tema de la gente no necesariamente el jefe tiene la mejor relación y por lo tanto el jefe está causando estos temas de riesgo psicosocial, pues el 30% como factor de que se explique ese costo de rotación. Ahora, si vamos al costo anual de rotación por colaborador en 12 meses y son 10 trabajadores y hablamos de que es debido a factores de riesgo psicosocial el 30%, hablamos que el impacto de riesgo psicosocial por este tema, ¿sí? Que tiene que ver con desde la contratación, la atracción del talento, los diferentes exámenes, ¿sí? Las horas extras que se le pagan a la gente porque evidentemente pues tiene que cubrir un tema que no está, una gente que no está trabajando, ¿sí? O algún accidente específico que tuvo que cubrirse porque el puesto no tiene a la persona competente. Bueno, pues este es un costo de 10 personas, de un costo anual. O vamos, si quieren llevarlo a costo mensual, pues ahí está de todos modos. Pero esto sí puede ser un pequeño cálculo para dar la magnitud económica del problema. Ahora, voy a hablar de un tema muy sencillo dentro de todo que nos impacta a todos, y es el sedentarismo, que finalmente las organizaciones tratan de hacer algo, pero hay un compromiso, pues como para que digan que no hago algo, sí, hay que hacer algo, pero realmente no es lo ambicioso que se tiene, ¿no? O lo que debería de ser. Y aquí hay algunos datos. Desgraciadamente el dato impactante es que el 25% de la población mundial es sedentaria, ¿sí? Y esto significa que la población sedentaria lleva a un 20 o 30%, ¿sí? De riesgo mayor de muerte por no hacer ejercicio, o sea, por ser sedentarios. Y otro que habla de la juventud es que el 80% de la juventud
tiene un nivel insuficiente de actividad necesaria física. Ahora, cuando hablamos de intensidad y tiempo en el tema específico de los parámetros para hacer ejercicio, que son dos variables que hay que considerar, pues aquí se dice qué sería lo más adecuado para estas personas. Pues miren, aquí están dos maneras de ver el tema. Una de manera intensa y otra de manera moderada. Y voy a verla de manera solamente moderada. Y esto saldría que tendremos que dar alrededor de 3,000 pasos en 30 minutos, 5 veces a la semana. ¿Sí? Eso significa un ritmo moderado de 100 pasos por minuto. Ahora, esto para una población, como dice ahí. ¿Qué significa esto en la vida de la gente? Pues genera una serie de hormonas que nos permiten, voy a hablar de la oxitocina solamente, pero nos habla que la oxitocina nos lleva a un estado de mejor predisposición a hacer las cosas, nos lleva a un estado de proactividad. O sea, neurológicamente empezamos a generar todo un esquema que nos permite al organismo estar mejor apto para el trabajo. Ahora, del sedentarismo a ser muy activo, pues estaríamos pasando por esa tabla de cantidad de pasos al día. Simplemente con esto quiero decirles que en realidad, cuando hablamos que la población de Estados Unidos tiene un nivel de sedentarismo alto, o un nivel de sedentarismo, no llega a los 7,500 pasos, ¿sí? Para hacer algo activo. ¿Sí? Está en la baja actividad y está en los, no llega ni a los 7,000 pasos diarios. Bueno, los catalizadores de los accidentes son un chorro, ¿no? Pero hay tres mundos: la persona, la organización, ¿sí? Y con esto, el contexto y la cultura en la organización. Y en base a estos tres grandes mundos, pueden venir una serie de cambios y catalizadores de los accidentes, ¿sí? Yo quisiera que se pusieran a pensar solamente en el efecto de atender solamente los factores de riesgo psicosocial que manda la norma, y como los 5 grandes agregados: el ambiente y las condiciones, la demanda y el control de la actividad, la organización del tiempo, después, por supuesto, el liderazgo y las relaciones y el reconocimiento. Si esos 5 factores fueran solamente los que atendiéramos, estaríamos viendo de una manera muy limitada los factores de riesgo psicosocial. Y les voy a demostrar por qué. Bueno, aquí está el riesgo y cómo se da el riesgo y por qué sucede el accidente. Por supuesto que aquí, cuando queremos que no se den los accidentes, sea por el factor humano o el factor organizacional, empezamos a ver algunas especificaciones para generar evitarlo. Y esas especificaciones es saber evitarlo, querer y poder evitarlo. Y vamos al factor de autoestima, de personal, de hábitos, de educación, de contexto, lo que ustedes ven en la lámina en la parte izquierda. Pero la parte derecha también tiene muchísimo que decir, y es las condiciones, el clima, los procesos, las instrucciones, el liderazgo, por supuesto, el compañerismo, la capacitación. Cuando esos factores se dan, entonces evito los accidentes, pero si no se dan esos factores en ambos casos, los accidentes ni siquiera a veces los percibo, vamos. Ahora, ¿qué sucede después de esto? Bueno, que dado a que no suceden estas cosas, hay una falta de control sobre la tarea, ¿sí? O del ritmo de trabajo, y estamos hablando que las causas del accidente se da por 46% en ese sentido, o la escasez, ¿sí? O el exceso de trabajo, o un liderazgo inadecuado, causan el 41% atribuible a los accidentes, y así sucesivamente hasta llegar a la mala comunicación. Ahora, esto medido en el tema específico de ciertas condiciones del trabajador con el líder o con la organización, en ese vínculo. Ahora, cuando hablamos de impactos en la vida de las personas que va más allá
de un tema de estrés, bueno, pues el 22% cuando hay estrés puede sufrir una hemorragia cerebral, el 22% de la gente. El 58% una isquemia, sí, y esto sí, podría ser una condición muy alta en riesgo. Por lo tanto, entonces hay factores físicos, conductuales, emocionales y cognitivos que se vienen como una avalancha. Y entonces, todos estos factores que estoy hablando aquí tienen que o no ser atendidos, depende cómo quiero yo buscar y concibo yo en la organización una cultura de la bienestar. Y muchas ocasiones esta cultura de bienestar, pues solamente me fijo en algunas conductas, ¿sí? ¿Verdad? Y en algunos aspectos físicos de esto. Por supuesto que la persona tiene que decir mucho en su conducta personal fuera de la organización. Y dice la organización, no, yo no me meto en ese ámbito. Perdón, pero no es que te metas, es que cuando lo contrataste, tú generas un vínculo con toda la historia de esta persona. Si su abuelito está enfermo, ¿sí? Y tiene un padecimiento, y evidentemente tú le das seguro social, y esa gente depende de ti, pues hay un vínculo interesante en eso. Y por supuesto, esta gente va a tener que atender a su abuelito o a su tía o a su hermano, ¿sí? Con este padecimiento y evidentemente sus horarios de trabajo van a estar al inicio, o tal vez no tanto, pero después van a estar un poco condicionados a todo esto. Por lo tanto, la organización no puede permanecer impávida a esto, ¿sí? Es un poco de humanismo que tiene que ver que si la persona está bien y está controlando el tema de su vida mejor, por supuesto va a desarrollarse mejor en la organización. Pero eso a veces no se quiere entender. Y entonces, pues, ¿qué hacen las organizaciones? Pues más vigilancia, más regaños, más normas, más sanciones, más despidos, ¿sí? A veces más bonos para tratar de mejorarlo, pero a veces muchas cosas, pues hay más encubrimiento de todo esto. Y se presentan toda una serie de acciones que deberíamos de empezar a proponernos, ¿no? Para poder empezar a tener un modelo. Y cuando el modelo empezamos a ver deseos y necesidades y posibilidades para atender esto, en lugar de más vigilancia, más regaño, más sistemas, ¿cuál es el enfoque de la cultura organizacional? Diagnósticos reales, ¿sí? Entrevistas, análisis, identificar las causas raíces, revisión de las políticas y las normas, y así proponer una estrategia con instrumentos adecuados y revisar el liderazgo y empezar a usar un código de ética en las personas y en el equipo, no un reglamento. Ojo, es una diferencia fundamental. Y entonces, de un lado tenemos algunas acciones específicas que las organizaciones hacen y un modelo de abordaje diferente. El nuevo enfoque mundial pone a las gentes en el centro de la organización. De hecho, la ISO 27501, ¿sí? Y ahí hay un error, es versión 2017, establece la organización central en el ser humano. Y hoy el tema de organizaciones saludables se pone por arriba de muchísimos otros temas. Una cultura de organización preventiva contra una reactiva. Y así sucesivamente vemos que el enfoque está cambiando y rotando de manera muy importante. Y las organizaciones se quedan tal vez en esto, más vigilancia, más regaño, más sistemas, más normas, más sanciones. Ahora, este esquema que propone OIT, y es muy claro, es que la inversión debe cambiar. En lugar de la inversión en tratamiento, la inversión debe ser mayor en prevención y por lo tanto generar una cultura organizacional preventiva. Y esto sería muy interesante si se reenfocara el tema de inversión. O sea, simplemente estoy hablando de enfoque de gasto. Ahora, ¿qué es Solve? En realidad es un programa de la OIT que tiene estas 9 variables hoy en día, ¿sí? Y se define como un programa interactivo para reducir esos riesgos y atendiendo de forma integral los factores de riesgo psicosocial. Ojo, de forma integral. Y aquí es donde la virtud de esto está alineado a un sistema de salud y seguridad en el trabajo, desde generar una política, establecer condiciones en la organización, planificación, evaluación,
que todos estos son elementos de un sistema de salud y seguridad en el trabajo. Ahora, nuestro modelo de intervención en la norma 035, sí, que tiene que ver con factores de riesgo psicosocial, va más allá de la NOM 035, sino va encaminada a un sistema de salud y seguridad del trabajo con todos estos elementos. Y como verán, pues evidentemente estos elementos rebasan por mucho una serie de elementos que antes podríamos solamente ver para atender una sola norma. Cuando atendemos la norma 035, y me estoy enfocándome a esto, para poder después que ustedes vean el comparativo, tiene un tema fundamental. Hay que identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial, ¿sí? Y en estos, no solamente los que marca la norma, sino los factores de riesgo psicosocial vistos de una manera más integral. Cuando empezamos a hacer las acciones en esta implementación, hay acciones inmediatas, ocasionales, temporales y permanentes. Y aquí están una manera esquemática de cómo los abordamos. Me podría llevar toda la sesión en explicar esta gráfica, pero me pareció importante que se vea, porque esas acciones inmediatas y algunas permanentes son las que Solve está haciendo para que no se vuelvan inmediatas nada más, sino permanentes. ¿Y qué estamos buscando en Solve? Y esta es una lámina muy interesante de problemas que la organización vive constantemente. El estrés o el estrés económico también, el alcohol, las drogas, la violencia, el VIH-Sida y el tabaco. Hoy el VIH-Sida ha perdido participación, ya no se dice, pero sí se habla mucho de la apertura en las personas, ¿sí? Y hasta les personas, ¿no? Porque tenemos que cambiar el lenguaje. Y con esto toda una serie de conceptos, ¿no? Pues, que distorsionan un poco el panorama de género y sexo. Y por lo tanto, entonces, pues aquí el VIH-Sida no se habla de él, pero es una variable bien importante que está abajo de todo este tema. Después de todo esto de verlo, yo quisiera que viéramos las raíces. Y las raíces ven ahí dos temas fundamentales que se llama empoderamiento y crecimiento personal. Y cuando hablamos de estos dos temas, tenemos que desarrollar a las personas para que puedan abordar mejor estos temas con información al principio y después con acciones que puedan derivarse a otras. Ahora, los temas emergentes que les presenté y Solve maneja, están en rojo los que un mal manejo pudiera ser muy grave. Ahora, los que están en verde son factores salutogénicos si los manejas bien, o pueden ser muy negativos si los manejas mal. ¿Cuáles son los principales impactos de Solve en las organizaciones? Pues modifica la visión, ¿sí? Hay un reenfoque de la cultura organizacional hacia una cultura preventiva. ¿Sí? Hace visibles cosas que antes no estaban, pone a reflexionar las políticas, las normas desde otro punto de vista, impacta en los indicadores. Y con esto, ¿qué les quiero decir? Pues simplemente les pongo un ejemplo de la matriz de promoción de la salud y el trabajo, donde se llevan planes de acción de acuerdo a 4 parámetros. La política, toda la parte de formación, que ojo, fíjense bien, formación, educación, información y comunicación. Y esto hace muy robusto el sistema. Ahora, después viene la organización o reorganización del trabajo, el diseño o rediseño, los contenidos del trabajo que podrían ser hasta las cargas de trabajo, ¿sí? Y podrían ser aún más las competencias y hasta medidas complementarias en el puesto de trabajo y qué vamos a hacer en estas 5 etapas, ¿sí? En cada uno de estos temas. Ahora, una cosa que nosotros adicionamos a todo esto cuando aplicamos Solve es que identificamos a personas riesgosas, neutros y seguros. Esto no lo marcan Solve como tal,
pero nosotros lo hacemos a través de unos instrumentos que tenemos para ello. Y esto vale la pena tenerlo porque entonces perfilamos a la gente para poder atender y hacer combinaciones de seguros con riesgosos, ¿sí? Y neutros con seguros para que se vuelvan seguros. Y por lo tanto cambiar un poco el perfil de las personas. Estos son los factores que se miden, ¿sí? En ese análisis, que tienen que ver desde mi ilusión o evadir responsabilidades de usar el equipo, ¿no? Hasta la incomodidad que me representa. Y esto lo medimos y entonces sale una evaluación muy peculiar. Ahora, también hacemos un acercamiento al estándar del conocer, porque el Solve tiene un estándar dentro de conocer y se llama, es la ECO 891, ¿sí? Estándar de competencia laboral 0891, y tiene tres partes fundamentales: el promover, el asesorar y evaluar la implementación. Y cuando hacemos nuestra intervención, alineamos para hacer esto. Ahora, la profundidad del estándar en cuanto a evidencias es muy interesante. Ahí van a ver en la parte superior derecha evidencias de desempeño, evidencias de producto, evidencias de conocimiento, ¿sí? Y algunas otras cosas que no aparecen, ¿sí? Que serían actividades riesgosas o no están determinadas para esto. Sin embargo, sí pueden ver que las evidencias de producto, o sea, los productos que se obtienen, son 7, y las evidencias de desempeño son 4. Esto nos lleva a que la gente va a encontrar, al empezar a capacitarse en todo esto, evidencias que puede llevar a la organización y que la organización utiliza para el desarrollo de la misma. Ahora, esta lámina es realmente el valor agregado de cómo lo hacemos. Pero quisiera irme a la anterior y regresaría a esta. Cuando hablamos de crecimiento personal y empoderamiento y referencias de un tratamiento a las personas para que sean activas o proactivas o reactivas, empezamos a ver que el sistema debe de tener algo que normalmente no tiene la norma, y es atender estos factores, ¿sí? Nutrición, ¿sí? Sueño reparador y ejercicio y estrés económicos, no solamente en el trabajador, porque no podría tener un impacto importante, sino que estos factores hay que llevarlos y impulsarlos a la familia. Ojo, porque difícilmente el tema de cambiar una alimentación sana, una alimentación equilibrada o la nutrición va a cambiar si no cambian los parámetros de la familia. Por supuesto que si no se tiene una planeación económica y no se sabe nada de esto, pues en la familia podrá el trabajador tratar de hacer algo, pero la familia tiene mucho que decir. El sueño reparador va de acuerdo a sus hábitos en la familia. Y el ejercicio es un hábito personal que se podrá transitar en la empresa, pero necesariamente pasa por su vida personal y muchas ocasiones por los hábitos familiares. No se diga de alcohol y drogas y el manejo familiar de alcohol y drogas, porque a veces las familias tienden a tener una proclividad para uso de esto. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando hablamos de estos factores emergentes, los tenemos que llevar, y así me sucedió cuando lo implementé en diferentes organizaciones, los llevamos a que las familias participaran de estos factores. ¿Qué hace esto? Que algunos trabajadores presentan un amplio rechazo porque no te metas con mi familia, porque si no, me vas a poner a todo mundo en contra, pues porque tengo estrés económico, porque no hago una buena planeación, porque gasto sin control, no me alimento bien, por supuesto el alcohol pues es algo muy natural y lo uso en exceso,
no tengo buen sueño reparador o descanso suficiente, y el ejercicio ni se diga. Y sí, claro, pues el uso del tabaco y las relaciones laborales o interpersonales tienen alto estrés. Entonces, hay gente que no quiere esto, pero hay gente proclive así que sí lo quiere y sí lo necesita. Y entonces la familia participa y esto le da una serie de integralidad al modelo muy importante. A comparación de una norma 035 que hablamos, como les dije, de 5 parámetros fundamentales que va desde la carga y la organización, trabajo, el liderazgo, o sea, la persona tiene un crecimiento personal muy importante, el principal impacto de Solve. Bueno, pues simplemente paso a decirles, y ahorita abro la pantalla, ¿sí? Que en junio 6 daremos una conferencia de cómo tratar a las personas negativas, ¿no? Dentro de la organización. Y creo que no es el caso de muchísimas opciones más de que esto causa muchísimo estrés en el trabajo y por lo tanto, déjenme pasar a dejar de compartir y estar con ustedes. Por lo tanto, entonces, cuando hablamos de Solve, vemos que su repercusión importante dentro del esquema de desarrollo de las personas se vuelve estratégico si incluimos a la familia. Si no la incluimos, pues hablar sí de liderazgo cambia las cosas, de la carga de trabajo de la organización, pero hay factores que ayudan muchísimo a procurar y potencializar la salud del trabajador. En fin, traté de darles el panorama y una diferencia contra la norma para que ustedes vieran que hay factores que tendríamos que empezar a voltear a ver en la implementación de cualquier esquema de factores de riesgo psicosocial. Javier, no sé qué opinión tiene. Raúl, por favor, sus comentarios nos gustaría mucho escucharlos.